Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez y hoy vamos a hablar de un tema bien bueno que es descubre las razones por qué no te alcanza el dinero. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Brenda, fíjate que vamos a entrar directo a este tema. Es muy bueno. Es muy apasionante y a lo mejor antes de que entres a este mundo de las finanzas y el dinero, puede ser que lo ves como, pues sí quiero saber, ya cuando estás como que dices, pues es obvio, ¿no? Porque no te alcanza, pero la realidad es que hay muchas personas, ¿ven? En nuestro país y en el mundo que no les alcanza el dinero y a mí siempre me gusta hacer la analogía de que muchos cuando éramos estudiantes, con muy poquito dinero, hacíamos maravillas y cuando de pronto empezamos a ganar dinero, resulta que no nos alcanzaba para nada. Y obviamente vamos a hablar de este fenómeno y es uno de los pilares que nosotros siempre decimos, Bren, de finanzas personales como ya aunque sea si no vas a invertir, si no vas a ahorrar, si no vas a hacer todo lo que tendrías que hacer sobre tus finanzas, aunque sea, gasta menos de lo que ganas. Sí, y digo, claramente aquí vamos a excluir a las personas que ganan apenas para lo necesario. Es justamente, tenemos esta conciencia de que no, del piso no es parejo, ¿verdad? Pero quien logra cubrir sus necesidades básicas y aparte tiene un adicional para gastar en estilo de vida, es en estas personas en las que nos vamos a concentrar. Y también hemos platicado en muchas ocasiones que este es un problema que se escala. Si no lo entiendes desde que empiezas a trabajar, y desde antes incluso, si no lo entiendes desde que empiezas a tener dinero, ya sea porque te dan domingo, te dan una mesada, recibes alguna pensión, algo así, si desde ahí no lo entiendes, se escala, no importa lo que ganes. A veces creemos que mis problemas se solucionarían si ganara el doble de lo que hoy gano. Y la realidad es que si no entiendo el primer mandamiento de las finanzas personales, que es siempre gasta menos de lo que ganas, nada va a cambiar y difícilmente vamos a poder como andar en este camino de construcción de riqueza. Y creo ejemplos sobran, ¿no, Bren? Ya seguramente han visto en noticias estrellas de Hollywood que terminan en la pobreza, terminan con absolutamente nada. Conocen seguramente esta estadística de que cerca del 70%, más del 70% de los jugadores de fútbol americano terminan en la quiebra, muy similar jugadores de fútbol o gente que por ejemplo gana la lotería que terminan igualmente en la ruina y es obviamente porque tiene que ver con el saber administrar el dinero y quitarnos esa conciencia de que es que si gano 10 veces más, considerando lo que ya dijo Bren, ¿verdad? Obviamente hay un nivel mínimo que deberíamos de tener de ingreso, pero ya a partir de ahí el creer que si ganamos 10 veces más, con eso se soluciona. Si no aprendemos a administrar en qué gastamos, imposible. O sea, eso nunca se va a solucionar. Ahora, yo creo, Bren, en muchas ocasiones viene porque también nunca nadie nos dijo nada, ¿no? Es como, oye, ¿y qué tenía que hacer con el dinero? No, pues yo estoy viendo que se gasta y además hace sentido, ¿no? Realmente como que el ahorro no se ve, ¿no? Como que la inversión no se ve. Usualmente lo que aplaudimos en redes sociales es, te compraste un coche, te endeudaste con una casa, ¿no? Y felicidades, saludos, que todo siga bien, viajas, ¿no? Entonces, usualmente como estamos acostumbrados a ver el gasto y no estamos acostumbrados al ahorro, ¿no? Nadie celebra empecé mi PPR, felicidades, ¿no? Y todos ponen ahí sus likes en
Instagram, TikTok o donde sea. No estamos acostumbrados y obviamente cuando empezamos a tener dinero, posiblemente lo primero que pensamos es, bueno, antes no tenía, ahora tengo. Es como, ¿y en qué lo gasto? Sí, y luego es complicado porque lo que sabemos del dinero, pues generalmente es lo que aprendimos en casa. Yo he escuchado pláticas donde es como de, ¿tú qué haces con tu dinero? ¿Y tú dónde lo inviertes? ¿Y tú qué? Porque en realidad no sabemos como a qué fuente recurrir, como cuál es el primer paso, por dónde debo empezar. Y Ricardo y yo comentábamos que también lo que aprendimos son como estos símbolos de riqueza de generaciones anteriores y que por eso en nuestra generación y generaciones adelante de pronto está como que esta idea, ¿no? De que tengas primero el coche, que puedas comprar una casa y pues en realidad hoy esos símbolos de riqueza no necesariamente son uno, alcanzables y la otra es como pues ya podemos ampliar nuestro panorama y saber que hay otras cosas que hacer con nuestro dinero. Pero bueno, empecemos con el tema de gastos. De lo más importante, Bren, y debería de ser lógico, pero sabemos que no lo es que, a ver, piensen primero en un negocio sencillo, un restaurante. ¿Están de acuerdo que para que pueda funcionar un negocio, un restaurante, pues necesitas saber en qué se está yendo el dinero, ¿no? Oye, si hoy vendí 1000 platillos, 100 platillos, pues necesito saber cuánto me cuestan, ¿no? Y pues obviamente ahí se empiezan los registros contables y demás. Esto pasémoslo al ámbito de las finanzas personales. Parecería increíble, pero de acuerdo a datos del último reporte de inclusión financiera que realiza todos los años la Comisión Nacional Bancaria de Valores, imagínense, solo el 6% de la población de México lleva un registro de en qué gasta. Quiere decir que el 94% de la población, pero no tiene ni idea en qué está gastando. Y eso es increíble porque muchas veces el creer de que podemos llevar un registro contable en nuestras cabezas, ¿no? Decir, pues yo sé en qué gasto más o menos. No es cierto, por supuesto que no. ¿Quién se va a acordar de, en promedio hacemos al día 16 transacciones financieras? Imagínense, multiplícalo eso por 30 días. Mucho menos vas a saber en qué gastaste en un año. Muy poco probable. Entonces, de entrada, creo el gran problema, Bren, es que la mayoría de las personas no sabemos en qué estamos gastando. Para empezar, porque no tenemos un registro. Oye, ¿debería de sacar lápiz y papel? Pues sabemos que no. Hay desde aplicaciones. Si eres un poquito más old school, lo puedes hacer con un Excel, o a papel. Sí tengo por ahí unos clientes que lo hacían a papel y llevaban su hoja en 4 pedazos y cada vez que salía dinero a sus manos lo anotaban, ¿no? Hasta cuando iban a la panadería. Y ya llegaban y me mostraban su papelito. Digo, no lo tienen que hacer así, ¿verdad? Pero, a ver, antes lo hacía a forma de sarcasmo y le decía a mis clientes, mira, hay una aplicación mágica que te ayuda a saber exactamente en qué gastas y a qué hora y se llama tarjeta de débito o crédito. Porque ya se queda el registro. Oye, ¿dónde? ¿Qué gastaste? ¿A qué hora? Y si no ocupamos cash, pues realmente ya se está quedando un registro en algún lado. Que no es suficiente. Porque una cosa es que se quede el registro y luego que lo veas, ¿no? Y luego que ahora se le estaba de cuenta. Claro, porque si no es como, bueno, eso no sirve de mucho, ¿no? Ahí va de la mano con un punto, Bren, que creo es importantísimo. Obviamente debemos de tener un registro de nuestros gastos. Muchas veces la pregunta es, ok, ya sé en qué estoy gastando. Y posiblemente ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿y eso qué? ¿No? ¿Para qué me sirve? Oye, eso, si yo gano 50,000 pesos y me gasto 15,000 pesos en restaurantes, ¿está bien o está mal? Fíjate que es una pregunta muy común en finanzas, Bren, y muchas veces lo que se nos olvida es que 1,000 pesos es mucho o es poco, depende a quién le preguntes, porque es proporcional. Y ahí es donde vamos a entrar con un concepto que seguramente han escuchado. Hay muchas formas de hacer presupuestos, ¿no? Está desde el, oye, ¿cuánto debería gastar en mi renta? No, pues máximo un 30%. ¿Cuánto debería gastar en transporte? No, pues que un 10%. Bueno, pero si nos vamos por cada categoría, posiblemente nos tardemos un rato. Una forma de simplificar cómo deberíamos de gastar nuestro dinero es la famosa regla del 50-20-30 o 50-30-20 o como lo quieran llamar, que es una forma de dividir nuestro presupuesto. Si quieres hablar un poquito más de este concepto, Bren. Sí, y aquí la idea es tener límites. Con el 50%
idealmente me tendría que alcanzar para pagar mis gastos esenciales. Son esos gastos sin los que, más bien que si no los pago, pues no puedo vivir. Y aquí obviamente entra mis pagos de vivienda, de transporte, de alimentación. Si estoy pagando alguna deuda, se vuelve un esencial porque no la puedo dejar de pagar. También si estoy pagando algún seguro, también va, los seguros básicos van dentro de este 50%. Ahora, el 20% es lo que voy a mandar a futuro. Y por futuro me refiero a, si no tengo mi fondo de emergencias, pues bueno, de ese porcentaje voy a empezar a construir mi fondo de emergencias. De ahí voy a también mandar un porcentaje para retiro. Y también si tengo metas financieras como de corto plazo, como me quiero ir de vacaciones, pues también de ahí voy a sacar ahí voy a poner esa cantidad para lograr esa meta. Y el 30% yo le llamo la gozadera, que es el estilo de vida, que son estos gastos para los que generalmente cuando pagamos decimos, pues para eso trabajo, que son, pues ya saben, suscripciones, cuestiones de entretenimiento, si me gusta ir a tomarme el café, si me gusta salir a restaurantes, todo esto, pues de lo que si en algún momento tengo que hacer algún recorte presupuestal, pues de esta división lo puedo hacer. Entonces, el presupuesto puede ser tan detallado como yo quiera, ¿no? Pero un 50-20-30 me ayuda a tener un límite claro, porque a lo mejor mi 30% me lo gasta en una salida en un restaurante o prefiero como ir a tomarme un café una vez a la semana. O sea, yo decido en qué, pero ya tengo los límites que me van a ayudar a no desbordar mis finanzas. Ese es muy buen punto, Bren, por si no te quedas con la idea de, pues ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer el otro. Y muchas veces el tema es que sí lo puedes hacer. Obviamente cada quien puede hacer lo que quiera. El tema es ¿cuándo? Allí hay un gran enemigo del presupuesto, que si ya definimos que vamos a hacer este famoso 50-20-30, bueno, la idea es que te dé una guía, no quiere decir que forzosamente tiene que ser así, ¿no? Pero vamos a suponer que es una persona que gana $1,500, 30,000 pesos, entonces ya sabes que hasta el 50%, 15,000 pesos, con eso tienes para comida básica, renta, luz, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tus gastos esenciales. Y te debería de servir como una brújula porque muchas veces pasa que un gasto muy representativo de la mayoría de los capitalinos o gente que vive en ciudades es la renta. Y muchas veces ese termina siendo un gran error que se comete de, oye, tu renta termina representando hasta el 50% de tu ingreso. Y entonces ya ahí nos empezamos a sentir como atrapados, ¿no? Decir, chin, es que además debo de pagar esto y el otro y etcétera. Y ahí es donde entonces sí nos podemos empezar a sentir encasillados. Creo que es muy importante, Bren, que hagan este ejercicio del 50-20-30 porque, a ver, el nivel de gasto al final del día es como el nivel de vida que nos podemos dar. Y muchas veces lo que sucede es que alguien quiere darse un nivel de vida con un ingreso que no tiene. Y esa es la realidad. Es muy duro, pero esa es la realidad y posiblemente el culpable es que no sabemos ocupar las tarjetas de crédito. Porque muchas veces si alguien gana 30,000 y le autorizan una tarjeta de crédito de 15,000, en su mente y en su gasto, pues pareciera que tiene 45,000 para gastar cuando no es así. No tiene 45,000 para gastar, tiene 30,000. Entonces cuando empieza a apalancarse del crédito, ahí es donde vienen todas estas historias de terror, de chines que ando bien endeudado, es que ya no puedo pagar los mínimos, es que a ver ahora de dónde va a salir. Creo la mayoría de las personas que nos escuchan alguna vez han sentido ese estrés por el dinero, que es usualmente feo porque casi nunca se lo platicas a nadie, a menos que ya tengas tu asesor o asesora. Y es muy difícil porque dices, chin, pues no vas ahí por la vida contando que estás bien endeudado, también porque es un tabú y lo que quieran, ¿no? Pero creo sí es bien importante que tengamos en cuenta que en qué podemos gastar este 50-20-30, lo que te va a decir es, mira, con el dinero que hoy tienes de ingreso, este es el nivel de vida que te podrías dar. Ya si tú de pronto dices, ¿sabes qué? Voy a vivir en un cuartito debajo de una escalera porque me encanta viajar y me quiero gastar el 60% en experiencias y voy a tratar de gastar el 20% nada más en gasto fijo. Mientras no te endeudes, qué maravilla. O sea, qué maravilla. Y aquí algo importante, fíjate que de pronto me ha tocado dar asesorías a clientes muy jóvenes que todavía viven con sus papás, que sus gastos fijos son realmente
pues, ajá, mínimos, ¿no? Y que casi todos se lo gastan en estilo de vida y están dejando ir una oportunidad gigante de una parte mandarla a futuro, estar haciendo como construcción de riqueza justamente ahora que no tienen ese compromiso encima de, bueno, tengo que pagar la renta o tengo que pagar el súper o estas cosas, ¿no? Entonces hay que aprovechar también el dinero porque no solo es como para disfrutar hoy, también hay que pensar en mediano y largo plazo. Y creo que nos haría una gran diferencia cambiar esta mentalidad y también pensar en el largo plazo, porque en el largo plazo de pronto escuchamos frases, ¿no? Como de, ay, pero es que a lo mejor no llego, pero mejor lo disfruto hoy, en el futuro no sé. Y pues siempre he pensado, bueno, y si llegas sin dinero, híjole, qué tragedia, ¿no? Ya hoy la vemos, como mucha gente de la tercera edad que no puede dejar de trabajar porque nunca pensó en su futuro. Y también hablando como de estos gastos que decías de la renta, y de lo que yo mencionaba como de símbolos de riqueza anteriores, como el tema de la hipoteca, ¿no? Como de tengo que comprar una casa. Y yo de verdad les quisiera contar cuántos casos he visto de personas que están ahogados y con el tema de la hipoteca porque representa pues justo más del 50% de su ingreso y qué terrible porque saber que tienes esa condena 30 años y que tienes que ajustarte a vivir solamente con lo que te sobra, uy, ahí viene como algo que nos acerca a lo que nos dice Ricardo, es un nivel de vida que hoy en día debo aceptar que no puedo pagar. La esclavitud del siglo XXI. Creo que es bien importante cuando se trata de dinero. Yo les digo que es una analogía como si estuvieras con el médico. Si no eres honesto con qué está pasando, va a ser imposible que puedas salir de esa situación. Si dices, no, es que yo gasto 60,000 porque los tengo, cuando estás ganando 40 y estás endeudadísimo y por dentro te está carcomiendo eso, es terrible, terrible poder hacer eso con el dinero, o porque es que con el círculo de personas que me junto, pues traen este nivel de gasto y entonces para que, ¿saben? Es de lo más tonto que pueden de verdad pensar, porque esas 4 o 5 personas posiblemente no se van a sentar contigo a hacer tus finanzas, o empezar a ahorrar para tu retiro. O sea, pónganse las pilas en este tema, porque si no, al final del día, pues van a terminar solos, pobres, ¿no? Y nadie se va a acordar de que sí, tal día gastaste tanto en ese restaurante o lo que sea, ¿no? Cada quien tiene realidades distintas, ¿no? Y si tus amigos ganan X monto y gastan X monto, bien por ellos o por ellas. No deberías dejar que eso dicte tus decisiones financieras, porque al final del día tú eres responsable de lo que pasa con tu bolsillo, ¿no? Y mencionabas algo bien importante, Bren, que si posiblemente ahorita estás en casa de tus papás o de tu mamá y tienes esa ventaja de que no traes ese 50% de gasto fijo y por eso sientes que el dinero fluye y te alcanza para todo, ten en cuenta que los hábitos que hagas cuando empiezas a tener dinero, más adelante es difícil que los cambies. Qué mejor que cuando empiezas a tener dinero te hagas hábitos correctos, porque si no, cuando ya no tienes esa muleta que te está ayudando, cuando ya no tienes ese apoyo o esa beca de mamá o papá, para que cambies ese hábito te va a costar y vas a sentir que no, es que mi nivel de vida se está cambiando y demás, y entonces te vas a empezar a endeudar, ¿no? Es relativamente fácil caer en una situación en la que terminas endeudándote, ya no sabes qué hacer. Y en alguna ocasión lo mencionabas, ¿no? El tema de que si de pronto te endeudaste muchísimo, dejas de pagar. Entonces regresamos a lo que decía Brent. Sí, pero si más adelante de forma responsable quieres hacerte de bienes inmuebles y ocupar una herramienta que es muy noble para poder hacer riqueza, ¿qué crees? Que nadie te va a prestar. Y lamentablemente solamente tienes un historial crediticio, nada más. O sea, si eres Brenda Gómez, pues nada más hay una Brenda Gómez, ¿no? Y con una vez que manches tu historial, como que nada más tienes es un juego en el que nada más tienes una tarjeta. Entonces, ocúpala sabiamente, porque si no más adelante, para que puedas llegar a incrementar tu capital con todo lo que hablamos en El dinero no viene con instrucciones, híjole, ya no vas a poder ocupar todos esos beneficios. Y todo porque en algún momento pues, vivías con papá, mamá y te dabas un estilo de vida X.
Y por eso terminas repitiéndote 30, 40 años en el futuro. Para las personas que nos escuchan, que ya llevan una carrera laboral de, no sé, 10, 15 años, justo cuando no tienes buenos hábitos y has arrastrado todos estos años un mal hábito de, híjole, es que no veo cuándo poder terminar con esta deuda, o que nada más estás como el burro y la zanahoria diciendo, ya ahora sí la próxima quincena ya me aliviano, ¿no? De estos gastos, ya la que sigue, ahora sí ya voy a poder usar mi dinero en lo que quiero. Y así se nos puede ir la vida. O sea, cuando nos damos cuenta, como decíamos, estos hábitos pues los vamos a arrastrar por siempre. Yo les he compartido que para mí mis primeros 10 años laborales pues fueron de puras tonterías financieras. Y pues el hubiera es la fantasía porque ya no lo hice. Y hoy en día a la gente joven les digo como de verdad desde el futuro, te digo que haz lo mejor con tu dinero desde que empiezas a trabajar porque por aquí Ricardo nos va a hablar de un ejemplo numérico de cómo a veces creemos que no, es que tener tanto dinero me cambiaría la vida. Y pues en realidad sí tenemos todo ese dinero a través de nuestra vida, pero no lo vemos porque lo vamos gastando en cosas que ya a la semana, al siguiente día ya se nos olvidó. Creo que es cuestión de percepción, porque justamente a lo mejor en México tenemos esa idea de, $1,000,000 es un chorro de dinero, pues de entrada no. Pero piénsalo desde la siguiente óptica. El promedio de los mexicanos, de los profesionistas, ganan aproximadamente 10,000 pesos. Empiezan a trabajar a los 22, 23 años y como decía Bren, si ya llevan en promedio 10, 15 años trabajando, quiere decir que son 120,000 al año. Vamos a suponer que no hay aguinaldo y demás para hacer un cálculo rápido. En 10 años ya pasó 1,200,000 por tus manos. Y te invito a que hagas este ejercicio. ¿Cuántos años llevas trabajando? En promedio, ¿cuánto has ganado? Multiplícalo por la cantidad de años que llevas trabajando y hazte la pregunta, ¿dónde está ese dinero? ¿En dónde se quedó? ¿En qué lo tienes invertido, no? En la mayoría de los casos es más de 1,000,000 de pesos. Entonces, vemos que la mayoría de los mexicanos, pues no necesariamente tienen 1,000,000 de pesos. En su cuenta de banco usualmente tienen nada y tienen solamente la tarjeta para emergencias, ¿no? Entonces, es bien importante que aprendamos que sí hay que administrar nuestro dinero. Si es forzoso que hagamos un presupuesto, sí, lo podemos hacer de una forma muy sencilla. De las revelaciones más importantes que nos pasan muchas veces con nuestros clientes, Bren, es cuando los seres humanos somos muy malos haciendo proporciones, ¿no? Cuando decimos, oye, si es que cada fin de semana, pues que ya sabes que la cenita, que esto, que el restaurante, me gasto 1,000 pesos, ¿no? Jijiji, jajaja. Bueno, eso lo multiplicas al mes, ¿no? Pues ya son 4,500, 5,000 pesos. Oye, y justamente al año, muchas veces los invito a que hagan cuentas anuales, porque ya con esos números como que reflexionas un poquito más tus decisiones en la vida, ¿no? Y dices, a ver, espérate, son 60,000 pesos al año. Insisto, es mucho, es poco, dependerá cuánto ganes, ¿no? Y por eso trata de hacerlo proporcional. A ver, para una persona que a lo mejor gana 300,000 pesos al año, que se gaste 60,000 pesos al año en restaurantes, híjole, sí es un monto importante. Y aquí lo grave es que cuando veo mi situación anual, a ver, me gasté 60,000 pesos en restaurantes. Y cuando te pregunto, ¿sales de vacaciones? No, porque no me alcanza. O sea, no salgo de vacaciones porque no tengo dinero para pagar las vacaciones. Ok, ahí están tus 60,000 pesos que pagaste de gota en gota cada fin de semana. Y todavía peor, ¿tienes fondo de emergencias? No tengo. ¿Y cuánto ves en la tarjeta? 100,000. Ahí es donde se ve cómo estamos usando nuestro dinero. Justamente, Bren, eso es muy común y incontables ocasiones le ha pasado a nuestros clientes y clientas que justamente en vacaciones, no, pues al año 30,000 pesos, ¿no? Restaurantes 120,000. Y entonces ya es cuando dices, caray. Insisto, al final del día ustedes tienen la decisión, ¿no? Oye, prefiero tener una experiencia alrededor del mundo, conociendo, etcétera. O no, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta esa experiencia de estar en un restaurante. También es muy válido. Pero insisto, regresando al 50-20-30, oye, a ver, espérate, pero estás bien endeudado. No, pues ahí posiblemente sí decimos, una semana sí y una semana no. Pareciera una tontería, pero a ver, si gastas 60,000 al año, una semana sí y una semana no, son 30,000 que ya te estás ahorrando al año. Evitemos pues para esto trabajo, porque eso nos puede traer como muchos problemas. Y no se trata de recortar. Yo siempre digo, en una planeación financiera adecuada, cabe el entretenimiento, la gozadera, así lo que disfrutas,
el futuro y cumplir con tus necesidades básicas. Entonces, en la planeación tienen que convivir ahí saludablemente estos 3 elementos para que yo sienta como de, bueno, pero también me doy mis gustos, pero tampoco me excedo en esos gustos. Este concepto que tú dices de para eso trabajo, muchas veces me cuesta mucho transmitir este concepto de cuando uno está ahorrando, invirtiendo, ahí es donde deberías de decir eso. Para esto, para sí. esto trabajo, claro, porque es en la única ocasión en la que te estás quedando con una parte de lo que ganas por tu trabajo. Todo lo demás se lo estás dando a alguien. Trabajo para alguien, ¿no? O sea, trabajas para alguien, para el de la renta o para el banco, ¿no? Pagando los intereses, o trabajas para el grupo restaurantero, etcétera, ¿no? Pero en el único momento donde sí te quedas tú con algo es con ese 20% que es o fondo de emergencia, retiro o portafolio de inversión, etcétera. En ese momento sí te estás quedando con un pedacito de lo que tú haces y todo lo demás se lo di a alguien más, ¿no? Le pagué a alguien más. Mi dinero fue el ingreso de alguien más, ¿no? Entonces creo que es importante que reflexionemos. Uno, si no llevas un registro, no tengas tarjeta de crédito. Punto. Porque muy seguramente te vas a endeudar. Dos, si ya hiciste tu presupuesto el 50, 20, 30 y como muchos lo hacemos, oye, es que espérate. Cuando me cae mi dinero, lo primero que hago es el 20%, vámonos, para Ricardo del futuro. El 30% ya lo tengo presupuestado y el 50% ya sé que eso se va a esenciales. Bueno, entonces ahí sí haz lo que quieras, porque es como el que se come el brócoli antes del postre, ¿no? Oye, pues ya hice primero lo que tenía que hacer, ya estoy ahorrando y demás, etcétera, y no tengo deuda. Bueno, entonces ahora sí gasta tu dinero como quieras, porque entonces ya estás haciendo, digamos, como prioridades. Pero sí es súper importante que sin importar a lo que te dediques, creo siempre debes de tener un presupuesto, porque si no, el dinero te va a controlar a ti. Tú nunca lo vas a controlar. Ya si necesitan como extra motivación para hacer esta cuestión de primero voy a invertir y después voy a gastar, los invitamos, ya por ahí tenemos episodios de libros, el libro del millonario de la puerta de al lado, que habla justamente de hábitos de personas que se hicieron a sí mismas millonarios solamente por sus buenos hábitos de gasto y también se me olvidó el otro libro. Que además eran clase media, ¿no? Estamos hablando de taxistas, profesores, etcétera. Entonces, por ahí tenemos el millonario de al lado. No sé si te refieres al de Tony Robbins, donde también hablamos ahí, Money Master of the Game. Hay un montón de libros, ¿no? Donde hablan justamente de estos, el hombre más rico de Babilonia, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos libros donde justamente hablan de este concepto que pareciera muy tonto, pero pues el 96% de la población no lo hace, de decir, a ver, gasta menos de lo que ganas y el diferencial inviértelo. Y eso eventualmente te va a dar riqueza inigualable. Sí, literalmente ese es el resumen de un montón de libros. Simplemente gasta menos de lo que ganas e invierte la diferencia. Y también esta corriente de FIRE, de Financial Independence Retire Early, que es para jóvenes que justamente pueden empezar como más bien que empiezan desde muy jóvenes a invertir como el 50, el 60% de su ingreso y alcanzar la libertad financiera, pues realmente también muy jóvenes, muchísimo antes de la edad de retiro. Razones hay muchas. Creo sobre todo si eres la persona que nunca sabe dónde se le va el dinero, es para ti. O sea, lo primero que debes de hacer, descarga alguna aplicación que se conecte con los bancos, que en México hay varias, para que sepas dónde se está yendo tu dinero, ¿no? Muchas veces hacía un ejercicio en el que decía, bueno, a ver, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Y luego volteaba a ver tu estado de cuenta y decía, mira, si estas son tus prioridades y el dinero se te está yendo aquí, hay algo que tienes que modificar, hay algo que tienes que cambiar porque no hace sentido, ¿no? Si dices que tu prioridad es viajar por el mundo, pero todo te lo gastas en restaurantes, quiere decir que ahí hay una oportunidad de optimización es muy importante, ¿no? Les dejo un último dato. En promedio, el gasto por transporte debería de andar alrededor del 10%. He encontrado casos en los que a veces se gastan hasta el 30% de su ingreso nada más en transporte, que es obviamente una locura. Nadie se va a acordar de las horas que estuvo en el tráfico.
O sea, es algo que de verdad me parece una locura porque literalmente es una especie de esclavitud, ¿no? Y además, claro, se deprecia el coche, entonces cada determinado tiempo lo cambia y así toda la vida, ¿no? Imagínense, o sea, llegar a gastar una cantidad tan importante, una tercera parte de lo que ganas, ¿no? Que nada más se te vaya eso, más las horas y tiempo que gastas ahí. Entonces creo que sí es importante, sobre todo que hagan el ejercicio de anualizar los gastos. Oye, ver, gasto 50 pesos diarios, multiplícalo por 30, multiplícalo por 12 meses y entonces con esos números te deben de asustar, ¿no? O sea, te deben de asustar, quiere decir que si algo te asusta, pues hay que cambiarlo, y es relativamente fácil que lo hagas, ¿no? Es como, pero sí es importante que se den a la tarea de que sí hay que hacer un presupuesto, porque si no, va a ser difícil que apliquemos cualquier otro tema de finanzas, ¿no? Oye, que si quiero invertir, que si quiero Bitcoin, que si quiero etcétera, creo que hay que empezar primero por este punto. Ya saben que si necesitan una asesoría sobre cómo organizar sus gastos, hacer su presupuesto, pues nos pueden contactar. Los medios de contacto. Recuerden que nos pueden encontrar como Network MX en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter, nos pueden buscar como asesorfinanciero.com.mx o como El Dinero No Viene con Instrucciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.